¿Cómo están, hermanas y hermanos? Gusto saludarles. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una exhortación para hoy, basada en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Leo en el nombre del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos justificarnos ante Dios? Ese es el título de esta exhortación. Job hizo varias preguntas de carácter existencial en su tiempo. En una ocasión preguntó: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? He ahí el título de esta palabra. En otra ocasión, él preguntó: ¿y quién hará limpio a lo inmundo? Es fuerte eso. ¿Se acuerdan ustedes del carcelero de Filipos? Él hizo una pregunta interesantísima. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Bueno, estas dos personas hicieron una de las preguntas más trascendentes que alguien pueda hacer. ¿Cómo puede una persona saldar su deuda con Dios y tener la seguridad, la certeza de que su Creador lo ha recibido, que de verdad lo ha perdonado y que se ha reconciliado con Él? El concepto de justicia dice el diccionario, y ese es el sentido entendido por todos, que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada cual lo que merece. Todos nosotros entendemos que al malo o al que ha hecho lo malo se le debe sancionar, y al inocente o al justo no debe por qué se le debe por qué dar sanción alguna. Cuando Dios estableció sus leyes humanitarias, estableció este principio: que los jueces debían proporcionar castigo al culpable y, por supuesto, al inocente liberarlo de toda responsabilidad. Salomón dice algo parecido cuando dedica el templo a Dios. Y le dice a él que él hará caer sobre la cabeza del responsable el castigo. Y que el inocente, por supuesto, el justo, será liberado según su justicia. En el libro de Proverbios encontramos también de que para Dios es abominación cuando alguien deja libre al culpable y sanciona al inocente, al justo. Me gustaría que nosotros entendiéramos esto. Dios puede justificar porque Él es soberano para hacerlo, pero sigue siendo el Dios justo. La Escritura dice que Dios juzga con justa justicia. La justificación no es solo uno de los grandes beneficios que el Señor proporciona, que Dios proporciona a través de la muerte de Jesús en la cruz. En realidad, la justificación es una de las principales doctrinas del cristianismo.
El cristianismo está considerado, se distingue por ser una fe o una religión que está basada en la gracia de Dios y en la fe. Estos dos conceptos, gracia y fe, vienen a ser los dos pilares angulares o fundamentales de la justificación. Y por supuesto está basada o enraizada en la vida y las enseñanzas de Jesús. Justificar significa declarar justa a una persona, declarar justo a un individuo. Las palabras originales, tanto en el hebreo como en el griego, de este concepto, significa absolver a una persona, hacer un pronunciamiento de absolución, declarar absuelta a una persona, aplicarle el concepto de justo o justa a una persona. Es un veredicto favorable. En realidad es un concepto de los tribunales, de la jerga de los tribunales. El culpable en este caso comparece delante de Dios y en vez de recibir una sentencia de culpabilidad condenatoria, es declarado absuelto. Extraordinario. La santificación primordialmente produce un cambio de posición en el pecador. Antes, condenado. Ahora, absuelto. Antes, bajo el castigo divino. Ahora, bajo la cobertura divina. Maravilloso. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario y gran beneficio que puede alcanzar un alma pecadora! Entonces la justificación es un acto de la gracia soberana de Dios, que se aplica a nosotros los pecadores que arrepentidos y que hemos recibido a Jesús, y nos hace justos, nos declara justos, basado única y exclusivamente en la fe en Jesús, en virtud de la justicia de Jesús. Esa justicia de Jesús se aplica al creyente. Así lo diseñó Dios. Se atribuye al creyente solo por la fe en Cristo Jesús. Yo le invito a que usted siga esta lectura. En Romanos capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fantástico. Cuánta gracia, cuánta misericordia de Dios para su creación, para estos seres
llamados humanos que cayeron de su gracia. Figúrese usted, si vuelve ahí al capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. El verso 6 de este capítulo dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanas y hermanos, ahora estamos en paz con Dios, reconciliados con Dios. Hemos hecho las paces con Dios. Podemos estar tranquilos. Nuestra alma puede estar en sosiego. Esto es maravilloso, lo que le puede pasar a un alma. ¿No le parece a usted? Hubo un hombre llamado Fiorello Laguardia. Fue un abogado y que funcionó como alcalde de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, entre los años 1934 y 1945. Y por las noches él actuaba como juez en un tribunal nocturno. Y dentro de las distintas historias de su tiempo, se cuenta que en una ocasión llegó un hombre que fue declarado culpable de haber robado un saco de harina. El hombre alegó que eso lo había hecho porque su familia estaba pasando hambre, pero que estaba arrepentido de ello. La justicia es la justicia, fue lo que le dijo este juez. Y yo tengo que aplicarle, le dijo, una multa. Y la multa será de $10. Bueno, el hombre indicó que no tenía esos $10, no tenía cómo pagar. Entonces este juez sacó su billetera, tomó $10 y él le pagó la multa. Y además le pidió a todas las personas que estaban ahí en la sala que cada uno le diera 50 centavos a esta persona, que lo ayudaran por la situación en que estaba viviendo. Y esto es una muestra preciosa de la generosidad de un hombre, una compasión que se vio en este juez. Y eso es un destello, tal vez, una pequeña muestra del amor del Señor, el amor incomprensible del Señor, la misericordia incomprensible del Señor. En este caso, las demandas de la ley fueron satisfechas, se pagó la multa que correspondía conforme a la transgresión, a la falta de esta persona. El mismo juez pagó la multa y el que infringió la ley quedó libre y quedó totalmente justificado de su falta. E incluso fue bendecido, más allá, porque le dieron dinero. Qué clara imagen del Evangelio, de lo que Jesús nos ofrece, pagar Él nuestra deuda. En el corazón del Evangelio está la cruz del Señor. Su mensaje es clarísimo, que hasta un niño lo puede entender. Jesús pagó mi deuda. Jesús pagó mi deuda. Él murió por mí.
Él pagó la multa por mi transgresión. Él pagó nuestra deuda con su sangre. Esa es la gracia. Esa es la misericordia de Dios. Misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestras faltas. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no merecemos absolutamente nada. La misericordia es la liberación del juicio. Y la gracia es la bondad que se extiende a aquellos o a quienes nada merecen. Es como una moneda de amor divino. Por un lado, Dios no nos da lo que merecemos. Y por el otro lado, Dios nos da lo que no merecemos. Un solo requisito para esto: recibir a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados. Es por eso que los cristianos amamos a Jesús, por gratitud, por esta salvación tan grande que Él planificó para ayudarnos, para rescatarnos de nuestras maldades y de nuestro castigo eterno. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿no debiéramos nosotros vivir en gratitud, aún en medio de las dificultades que se viven, aún en medio de todos los problemas que se avecinan o que están sobre nosotros? ¿No debiéramos en el fondo ser personas agradecidas, vivir en gratitud delante de Dios? Por supuesto que sí. Esto es tan grande que tiene trascendencia eterna. Por la eternidad seremos salvos para vivir con el Señor por siempre. Amiga, amigo, ¿no te gustaría a ti ser justificado, justificada delante de Dios? ¿No te gustaría reconciliarte con Dios? Jesús es la respuesta. Ven a Jesús, recíbelo en tu corazón. Estamos a tu disposición. Contáctanos. Dios les bendiga a todos. La paz de Jesucristo en cada corazón. Padre eterno, gracias por esta nueva ocasión que me has permitido de compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos. Bendice a todos. Permite, Señor, que nuestra vida sea una vida agradecida por lo que tú hiciste en nuestro favor. Muchas gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno